si hablamos de libros y de grandes apasionados por la lectura, no podemos dejar de rendir homenaje a Germán Sánchez Ruy Pérez, el fundador del Grupo Anaya. Fallecía el mes pasado en República Dominicana y su sobrino nos va a ayudar a repasar su trayectoria. Hola Germán, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Realmente los medios de comunicación se han ocupado mucho de la figura de Germán Sánchez Ruy Pérez, pero quizás mucho de su faceta más empresarial, ¿no? Que es a lo mejor la más conocida, pero no es la única. Claro, yo creo que también aquí hay una serie de habilidades profesionales y personales que justifican o que explican sobre todo su espectacular éxito profesional y también pues relativas a sus orígenes en el ámbito familiar. De hecho, él en 2007 dijo que estaba escribiendo un libro que tenía ya más de 400 páginas escritas sobre claves de mi éxito profesional y es precisamente en este ámbito pues, lo más interesante. Lo más conocido que hizo él, bueno, fue fundar el grupo editorial Anaya, uno de los más potentes del país, pero también después crearía una institución que estaba vinculada y que quería desarrollar la lectura, digamos, de un modo amplio, ¿no? Él tenía muchas inquietudes relacionadas con la lectura. Sí, él realmente fue un lector nato desde el primer día y todo hay que verlo también dentro de un contexto suyo familiar. Él es bisnieto, nieto e hijo de impresor, editor y librero, lo que en aquella época se entendía por editor, y él era el negocio que era librería, papelería y al fondo había una pequeña imprenta. Él, cuando era crío, su padre tenía una librería. Entonces él ahí empezó a devorar, ¿no?, sus primeros libros. Sí, él fue un gran devorador de libros, aprovechando que su padre, en Peñalán de Bracamonte, tenía la librería, una librería pequeña que hoy se conserva con el nombre de Librería Miquel Col, y ahí tenía acceso, era el gran centro de cultura donde él tenía acceso a todo tipo de libros, él y sus 4 hermanos, pues a todo tipo de libros. Él también comenta que su formación equiparable a un MBA pues fue el acceso precisamente a estos libros, la enciclopedia del hombre de negocios de la editorial Labor, por ejemplo, 20 volúmenes, etc. Él fue un líder, un triunfador en el mundo de los negocios y que tenía una personalidad muy particular, ¿no? Digamos que fue un hombre muy moderno porque tenía algunas habilidades sociales que hoy están muy de moda, que salen en todos los manuales, que son ideales que todos tengamos, pero él fue muy rompedor, ¿no? Sí, él fue lo que hoy llamaríamos una persona de perfil disruptivo, es decir, él fue un rompedor, se anticipó a sus coetáneos. Él tenía una visión espectacular y realmente envidiable de lo que es la gestión, el futuro de la empresa, es decir, luego también era muy avanzado en lo que era el uso de las nuevas tecnologías, también a nivel personal. También tiene otra serie de cualidades, como por ejemplo él siempre ha sido muy generoso y luego pues, una visión estratégica realmente impactante. Y muchas veces fue, digamos, incomprendido, o sus decisiones causaban sorpresa, precisamente por eso, porque él era muy rompedor en su forma de concebir los negocios, ¿no? Y a nivel empresarial, quizás por eso también chocó a veces con ciertos malos entendidos. Yo diría que eso forma parte de gente con ese perfil tan rompedor. Son los heterodoxos de su época que al final, al cabo del tiempo, es el tiempo el que le da la razón. Por ejemplo, a nivel tecnológico, pues la editorial Anaya Multimedia la creó él en el año, si mal no recuerdo, fue en el año 85, cuando en el mercado había unos cuantos ordenadores personales que no eran más que unas máquinas de escribir algo sofisticadas y no demasiado buenas. Y creó ya una editorial solamente pensando en esa demanda. Curiosamente, esta editorial es a fecha de hoy la única que ha sobrevivido de las grandes dentro del mundo de las editoriales de informática. Es decir, que él siempre ha ido por delante de los demás. Germán Ruy Pérez es catedrático de e-learning, aunque hoy visita la aventura del saber por otro motivo. Orgulloso de formar parte de la familia del fundador del Grupo Anaya, rinde con nosotros tributo a su tío Germán.
Germán, es difícil, ¿no? Condensar en 5, en 6 minutos todo lo que dio de sí la vida de Germán Sánchez Ruy Pérez, pero quizás una de las cosas más especiales es que fue un hombre incansable a la hora de trabajar y que, por ejemplo, no tuvo miedo ni dificultad para incorporar las TIC a su trabajo en el día a día, ¿no? Esto también os acerca, digamos. Pues sí, eso compartimos bastantes miembros de la familia Ruy Pérez. Parece que estamos infectados por el virus informático, a pesar de que nuestros orígenes a veces o nuestra dedicación profesional está relacionada con las humanidades. Él es, sin lugar a dudas, uno de nuestros referentes y, desde luego, pues la primera agenda electrónica que he visto yo en mi vida se la ha visto a él. Él ha sido uno de los primeros usuarios de Skype en España. Es decir, que él siempre ha estado por delante tecnológicamente de todos. Hace poco coincidí con él y tenía el último teléfono inteligente y que además lo utilizaba con una habilidad personal impresionante. Esto tiene mucho mérito tratándose de un señor de 80 y pico años. Sí, con más de 80 años tenía un uso interiorizado de las habilidades, lo que se conoce como habilidades digitales, realmente impactantes. ¿Y es verdad que su pueblo es uno de los que tiene el índice de lectura más alto de toda España? Pues sí, Peñaranda de Bracamonte, que fue su ciudad natal, igual que sus 4 hermanos, es ahora mismo, gracias a sus proyectos de la Fundación y de los talleres de lectura, etcétera, que organizan, el pueblo de España con el mayor índice de lectura, y próximamente también en cuestiones de habilidades digitales, porque también ahí tienen un centro para promocionar este tipo de habilidades. Esto es el éxito personal de Germán, hay que vincularlo directamente, ¿no? Eso es una idea suya. Él ha sido muy generoso con los suyos, con la gente de su origen. Además, hay que pensar que para él fue un gran impacto durante la Guerra Civil, cuando él y sus 5 hermanos, él tenía 10 años y otros 4 hermanos entre 3 y 16, se quedaron huérfanos porque a sus padres fueron encarcelados, y entonces ahí fue donde él supo apreciar y ser generoso también con vistas al futuro con los suyos, es decir, con Peñaranda y con Salamanca. Él siempre se ha autodefinido como editor salmantino y editor de Peñaranda, sobre todo editor Estaba muy salmantino. orgulloso de su tierra. Totalmente. Si hablamos de los proyectos que ha dejado en marcha, hay que hablar de sedes de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, por un lado, y también de un Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas. Sí, el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas fue un proyecto que fue creado, es un nuevo centro en Peñaranda de Bracamonte para fomentar las habilidades digitales en el mundo rural. Gran parte de financiación europea la puesta en marcha, y desde luego es un centro que merece la pena una visita a Peñaranda, porque es como una especie de oasis tecnológico dentro de un entorno rural, donde no se le pide a nadie el carné ni inscribirse para entrar al centro, tener acceso a los últimos avances tecnológicos, no solamente Internet, pues también tabletas tipo iPad, etcétera, y poder utilizarlo, es decir, tocar con las manos, las últimas mesas digitales, etcétera. Realmente, cuando uno entra, parece que entra uno en otro país, diciendo: esto no es España, esto no puede ser Castilla-León, esto no puede ser Peñaranda. Y además, la Casa del Lector también. Y luego la Casa del Lector, que finalmente ha sido el gran proyecto suyo, donde tiene 3 ingredientes muy importantes. En primer lugar, buscó el sitio de Madrid donde hay ahora mismo la eclosión cultural más fuerte, que es en el Matadero. 2 naves impresionantes, miles de metros cuadrados para utilizarlo. Y luego también pues eligió, porque es otra característica suya, a él le gustaban los proyectos ambiciosos y por excelencia, también por propuesta de su madre y el comentario de su abuelo Higinio, y ahí eligió y nombró como director a César Antonio Molina, el exministro de Cultura. Es decir, son ingredientes de éxito, más luego lo que es el contenido, y el contenido lo podemos ver ya en lecturalab.org, esas nuevas maneras de leer que no se reducen solamente al texto, sino multimedia, es decir, audio, vídeo, etcétera, y en soportes nuevos, que ya no tienen que ser el papel, sino las tabletas, los ordenadores, las pantallas, etcétera. Impresionante. Un gran mecenas de la cultura, y además un hombre que, si me permites y para terminar, es curioso que él buscaba poquísimo la autopromoción. Era un hombre que vivía muy de puertas adentro su éxito.
Así que bueno, que con este pequeño homenaje a la aventura del saber, esperamos haber hecho un poco justicia también a esa figura. Muchísimas gracias y por habernos visitado y por habernos acercado a todo lo que hizo y a todo lo que ha dejado en marcha, Germán. Gracias. Gracias a vosotros. La semana que viene volvemos. Para nosotros el fin de semana empieza los jueves, así que el lunes tendremos una nueva edición de La Aventura del Saber. Ya lo saben, a las 10, aquí, en La 2.